Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. ¿Qué tal? Estamos en Radio Anáhuac y esto es Comunicación 5.0. Hoy con un par de invitados de lujo. De hecho, es el primer programa que tenemos a dos personas en la mesa, lo que nos va a dar pues una dinámica nueva, pero sobre todo muy interesante. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Ruz Moreno. Es un destacado académico y profesional en el ámbito de la comunicación y la publicidad. Obtuvo su doctorado en el Programa Internacional de Comunicación por la Universidad Iberoamericana en 2022. Desde 1998 ha desempeñado roles docentes en varias universidades privadas, incluyendo la Universidad Iberoamericana, esta casa, la Universidad de Anáhuac, México, y la Universidad de las Américas, Puebla. En el ámbito profesional, Ruz ha trabajado como productor publicitario y consultor de comunicación para diversas agencias transnacionales de renombre, como J. Walter Thompson, McCann Erickson, Isobar, Low & Partners y Publicis. Su investigación doctoral se centró en los problemas de la automatización de la publicidad, analizando los sesgos de género y etnias desde una perspectiva interseccional. En 2024 fue invitado por Memórica, del Archivo General de la Nación, a desarrollar un proyecto de implementación de inteligencia artificial generativa para el repositorio digital. Actualmente colabora en la escritura de un libro conmemorativo por los 100 años de radioeducación y coordina el micrositio de repositorios de narrativas artificiales junto con el doctor Rodríguez. Bienvenido. Y tenemos al doctor Álvaro Rodríguez Luébano, que es un historiador con un doctorado en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto Mora. También tiene una maestría en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de la Sorbona en París y una licenciatura en Historia por la UNAM. Ha enseñado en varias universidades y ha ocupado puestos académicos y curatoriales, como en el Centro de la Imagen y el sexto ENIF, Imagen y Memoria. Sus investigaciones se centran en la fotografía judicial entre Francia y México y las representaciones del siglo XIX y XX. Ha colaborado con instituciones internacionales, recibiendo becas como la Incoming de Recherche Fernand Baudel. ¿No lo dije mal? Incoming, sí, es una beca, digamos, de intercambio. Perfecto. Y es traductor del libro Los bajos fondos de Dominique Khalifa. Actualmente trabaja en memoria del Archivo General de la Nación, en donde publica exposiciones digitales y coordina la sección de narrativas artificiales junto con el doctor Jorge Ruz. Entonces, bienvenidos, de verdad es un placer tenerlos aquí y creo que le vamos a poder dar vuelo a la hilacha. Pues bueno, a ver, tengo una pregunta para iniciar y que cuando supe que venían, dije, a ver, ¿por qué un comunicólogo y un historiador están trabajando juntos? ¿Cuál es la razón de ese trabajo en conjunto? La voy a poner más complicada, que es que no soy el único comunicólogo con varios historiadores, varios doctores en historia que están trabajando, y historiadores del arte, que están trabajando en la parte de Memórica. Y en mi caso, me llamaron porque presenté un proyecto para la directora, que es la doctora Gabriela Pulido, sobre inteligencias artificiales generativas, sobre la propuesta de concebir imágenes que nunca jamás veremos. Ajá. Y reconstruirlas a partir de inteligencia artificial generativa. Entonces, eso es lo que en mi caso, ¿no? ¿Cómo hacerlo? No sé si te recuerdes, Josu, que cuando estábamos más jóvenes, había monografías, que las monografías esas que eran de Día de la Independencia. Las de la papelería. Exactamente. Sí, claro. Es el único imaginario que tenemos sobre la historia. En realidad eso y las películas es lo único que tenemos en eso. Algunos cuadros que no son ni de la época. Entonces me pareció interesante tratar de utilizar las tecnologías para reconstruir ciertas escenas del pasado que no tuvimos la fortuna de estar ahí presentes, pero que con la ayuda de la tecnología nos podemos tener una cosa mucho más certera de qué es lo que pasaba, claro, con información y con los datos que tienen que integrar a esta para poder reconstruir o ensamblar o futurear también, porque una de las cosas que nos divierte mucho al doctor Rodríguez y a mí es la cosa del futuro, es decir,
cómo podemos proyectar ciertas realidades que tenemos ahorita para verlas en unos 10, 20, 30 o 100 años o 1000 cuando ya no haya humanos, ¿no? Entonces, dentro de estos planteamientos, vamos y regresamos entre el pasado, el presente y el futuro a través de la tecnología, que entonces lo bonito es que el tiempo es muy relativo en una inteligencia artificial porque reconstruimos cosas o nos futureamos, ¿no? Oye, buenísimo. Me vinieron un par de cosas mientras te escuchaba. Uno, ¿no? La anécdota de las infografías. El cura Hidalgo no es el que conocemos. No. Eso está súper documentado. Sí. O sea, esa es una imagen que salió de, y además se sabe, se tiene el nombre y el apellido de la persona que hoy identificamos como cura Hidalgo, pero que ni de cerca era. Sí, Claro. ¿no? exacto. Y las infografías, perdón, pues con ese manejo y los libros de la SEP, que eran pues un monopolio de la imagen y de la narrativa, pues hoy el cura Hidalgo Exacto. es este cuate que no es. Y entonces, mucho de lo que me ayuda a la gente de historia es a no meter la pata, porque como comunicólogo, pues nos emocionamos y alocamos. Pues, la máquina se aloca, imagínate nosotros también, ¿no? Claro. Entonces, de repente... como dicen, alucina la inteligencia artificial. Alucina pues, mucho y de repente hace cosas muy raras, a veces afortunadas y a veces muy desafortunadas o muy extrañas. Entonces, también mi papel es como guiar en la parte del lenguaje que nos corresponde, que es la de la comunicación, para entender cierta escena en video o en audio, clonar voces, qué es lo que se debe hacer, los espacios que debe tener una narrativa para que suene coherente, para que se escuche natural, por ejemplo, una voz, narrar un tipo de ciclo que la gente de historia me proporciona para este texto, darle una forma de comunicarlo que todos podamos entender en una narrativa, que es básicamente eso. O sea, tú puedes llegar a ver documentos de historia académica muy increíbles, pero al final como que esta parte muy docente está fuera del alcance de la mayoría, ¿no? Entonces te metes a ver estos documentos y te extraña mucho la forma en que concibe un académico la historia, ¿no? Muy puntuales en un determinado suceso alrededor, descripciones, objetos, todos estos datos que para la mayoría de la gente que no está tan familiarizada con los conceptos de historia y de historia de la historia, pues no llegamos, o filosofía de la historia, no llegamos a entender del todo, y entonces este tipo de narrativas nos ayudan a mejorar la comprensión masiva. Ajá. Que cualquier persona pueda llegar a entender, tenga el grado de educación que tenga, ¿no? Entonces, creo que es la parte de la que nos corresponde a la gente de comunicación eso, y a la gente de historia guiarnos por ese viaje de tropiezo y de suerte que tenemos que hacer para entender a la historia, ¿no? Claro, y ahorita voy contigo, Albo, pero bueno, me quedé, hace rato dije dos cosas, la primera ya la contestaste, y la segunda yo creo que nada más voy a decirla para que vayamos un poquito más adelante a por ello, pero es esta capacidad predictiva de la inteligencia artificial que hoy nos permite hacer un juego, como bien lo dijiste, de predicciones históricas. Está súper divertido. Sí. Porque ya no es un imaginario colectivo sobre el futuro, sino es una serie de data acomodada de cierta forma y ordenada, y de pronto una entidad como jugando con ella y diciéndonos, mira, ahí te van opciones, ¿no? Tú lo acabas de decir, Josu. Yo creo que se trata de un tema absolutamente del dominio de la didáctica y del juego, digamos, que establece un diálogo, ¿no? Un diálogo con el tiempo, que ese es más o menos el nicho en donde trabajan los historiadores. Pero la pregunta es interesante, ¿en qué momento se da ese binomio y en qué momentos comunicólogos pueden empezar a trabajar con historiadores que, digamos, son rigurosos buscando la traza, el documento, el objeto arqueológico, ¿no? Donde se data y se cifra y se establece, digamos, una especie de hegemonía de la verdad, con los comunicólogos que generalmente son especialistas en el control del mensaje, ¿no? Y quizás hasta de pues toda una lingüística y de toda una semántica y de todo un lenguaje, digamos, de comunicativo. Entonces, en esos dos como líneas profesionales es donde estamos trabajando con Jorge, y es interesante porque regreso a lo que acabas de decir, el tema del juego. O sea, el tema del juego siempre es un desafío para el discurso histórico. ¿Hasta qué punto lo puedes simplificar y hasta qué punto puedes estar hablando realmente de difusión de la historia y de divulgación de la historia? Y ese es un nicho que realmente siento que el trabajo histórico ha hecho muchos esfuerzos, casi, yo no diría estériles. Creo que tenemos muchos ejemplos de novela histórica, por ejemplo, de narrativa histórica, que utilizan mucho la imaginación para
ir reconstruyendo desde la literatura, desde la cinematografía, desde la fotografía, es decir, desde la imagen, escenarios históricos que parecieran casi inalcanzables o que parecían inimaginables. Y el tema de la comunicación es importantísimo, sobre todo para plantearse ciertas preguntas y quizá cambio de factores que, como dices tú, ya entablados o ya establecidos en la máquina de la inteligencia artificial. Es decir, tienes inteligencia artificial y por otro lado inteligencia artesanal, que serían estas cosas con las que trabaja el historiador, que son datos, libros, sitios arqueológicos, vasijas, ¿no? Entonces, la apuesta de Memórica en ese sentido, digamos, haciendo un poco el comercial, es un repositorio que en 2019 el proyecto había sido muy ambicioso en el sentido de crear un repositorio digital para que, digamos, hubiese una suerte de depósito donde pudieras, digamos, visitar estos objetos históricos que van desde códices hasta, no sé, vasijas, fotografías, mapas. ¿Qué más podemos ahí como...? La renuncia de Porfirio Díaz. La renuncia de Porfirio Díaz. No, bueno, esto de la renuncia de Porfirio Díaz es muy interesante porque es un objeto recién creado en este espacio de narrativas artificiales que ahorita te va a contar Jorge cómo lo logró. Pero leer realmente, escuchar la voz de la renuncia de Porfirio Díaz es imposible. Nunca lo leyó en realidad nunca, dio ese discurso. Lo que tenemos es en realidad su escrito, pero por otro lado, pues está la voz. Entonces, exacto. Entiendo que hay un objeto que tiene la voz de Porfirio, ¿no? Está creado. En un hilo, algo así lo dejó, ¿no? Así es. Sí, ahí es muy interesante porque la forma de recoger grabaciones a principios del siglo XX no era ni siquiera a nivel de cinta, ¿no? Era una suerte de un tubo de cera, como de cera. Sí, los de Edison. Exactamente, los de Edison. Conozco. Entonces, Edison le manda a Porfirio Díaz, no recuerdo, 1903 tal vez, algo así, le manda un objeto de estos para grabarlo, y Porfirio Díaz le agradece en voz, le agradece de cómo puede recogerse esto y que es maravilloso el futuro. Hablas un poco sobre el progreso, de que debe tener los pueblos y etc, etc, etc. Uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Entonces, a partir de ese audio, hay que mejorarlo, hay que reconstruirlo, y a partir de ahí, pues tienes que empezar a trabajar con la máquina para textear todo el proceso de esa renuncia de lo que dice la carta con el tono que tenía él, afinarlo. ¿Qué es lo que pasa? La máquina a veces no es perfecta, entonces el español que entiende la máquina es español de España. Entonces, de repente, ¿cómo hay que corregirlo? Encontré dos maneras. Una es, son tips ya para cuando estás muy clavado en eso, que es todas las Cs y las Zs, ponerlas como S en escrito para que la máquina lo lea de esa manera. Sí, opción un 1. Hack buenísimo. Es un hack. Sí, exactamente. Y la otra que encontré es que me pasó solamente en Porfirio, me pasó 2 veces, que dije, lo voy a parchar rápidamente, que la gente que trabaja en audio me va a comprender. Agarré un cacho de otra S de Porfirio Díaz y la sobreimpuse en el puente que se crea del ceseo. Lo pones encima, lo mezclas y entonces ya queda perfecta la S. Entonces son 2 maneras, una más manual, una más artesanal, y la otra es mucho más de cómo piensa la máquina para entender qué es lo que debes de hacer para que eso funcione, ¿no? Ya, increíble, y está brutal, nos vamos a divertir mucho en esta reunión. Pero fíjate, hace rato que estabas hablando tú, Jorge, decía, claro, es que la labor del comunicólogo, y siempre tenemos estas versiones de los que estudiamos comunicación, un mar de conocimiento, pero 1 centímetro de profundidad, pero resulta que hoy el mundo nos exige que trabajemos sobre el modelo de Shannon y Weaver, que es el mensaje, la codificación, la decodificación, ¿no? El envío de ese mensaje, otra vez la recepción, decodificar para volver a codificar y entenderlo. Esa labor es lo que estás haciendo tú. O sea, tú estás haciendo las trazas históricas como historiador,
y tú entendiendo el lenguaje, y hoy la inteligencia artificial es un lenguaje, ¿no? Tú lo que estás haciendo es decodificando y codificando la traza histórica, la tecnología desde el lenguaje, que hoy nos podemos aproximar desde nuestro lenguaje, para que entonces pueda ser comprendido ese mensaje o ese documento histórico, esa traza o esa verdad o realidad histórica pueda ser comprendido, ¿no?, desde nuestra propia historicidad. Como un objeto. Como un objeto y exactamente. O sea, como hoy yo interpreto, hoy decodifico mi realidad actual, pero me estás enseñando una realidad del pasado, pero con todos los elementos para que yo pueda entenderlo como fue. Así es. ¿No? Entonces está espectacular, ya me queda muy claro por qué un comunicólogo y un historiador están trabajando juntos, ¿no? Y esta parte del trabajo sobre la traza histórica, ahora nos platicarás un más, porque por supuesto. La pregunta que viene hacia adelante es ¿qué están haciendo y para qué? Y aquí, para que lo vayan viendo, es ¿qué están haciendo? Es esta parte técnica, es un poco cómo arrastras tú el lápiz, cómo como historiador te formulas una pregunta y en dónde vas e investigas y cómo, como dijiste, me gustó la palabra trazas, cómo vas juntando todo eso y tú paralelamente cómo vas haciendo esta interpretación o esta decodificación de una traza histórica para después decir cómo lo metemos en un objeto y lo mediatizamos en un sentido de hacerlo comunicación. Lo difundimos. Para poder hacerlo un proyecto de difusión. Así es. Me enloquece y quiero oír a la renuncia. Es más, ahorita vemos lo de la renuncia. ¿Sí existe esa carta? La carta está en memórica, en el archivo, entonces de ahí la saqué. Él la escribió. Él escribió. Y se la entregó a alguien. Lo que hizo, lo que me comenta la gente y los doctores es, él hace la carta, él está muy enojado porque lo han traicionado, no sé. Su berrinche. Y entrega la carta y se va. Sube al barco y se va. Ajá. Y la entrega la entrega al Senado, no recuerdo bien en qué instancia la entrega y él recoge sus cosas y se va. No dice nada. Ok. Y entonces el Senado la recibe y a lo mejor, quién sabe, y luego entonces lo que hacemos es escuchar a Porfirio Díaz en su voz narrando su renuncia. Sí, a partir de esa renuncia, pues es muy conmovedor a nivel histórico y a nivel mexicano. El hecho de que tú puedas escuchar la voz del dictador Porfirio Díaz anunciando su renuncia y expresando sus sentimientos a nivel epistolar. Porque las epístolas demuestran eso, ¿no? En una manera muy conmovedora. Él, con los adjetivos propios de la época, dice que pues se siente mal y que se siente que no lo que está haciendo es lo que debe ser para la nación, es su deber, porque la democracia es esta, ¿no? Lo que más o menos en síntesis lo que dice la carta. Y entonces, pues ya se va, pero no es lo mismo leerlo a ya escucharlo de viva voz de este personaje histórico, ¿no? Entonces es muy conmovedor. ¿Por qué? Porque simplemente es de cómo hay una suerte de más de 100 años desde que pasó esto y que podemos todavía tener registro de algo así. Me parece maravilloso y que la tecnología nos debe ayudar a hacer eso porque es muy conmovedor a nivel, tanto histórico como a nivel emocional, de escuchar a alguien que ya no existe y que solamente hay un fragmento de lo que él decía y volverlo a escuchar otra vez. Es como escuchar, como si estuviera pasando nuevamente, ¿no? Y déjame señalar algo. Hoy en la mañana estuve en una conferencia de inteligencia artificial y obviamente decíamos, pues la inteligencia artificial hoy y para mí nunca va a tener sentimientos. Esa puede ser otra mesa de discusión. Pero hoy lo que tú estás diciendo es, gracias a la inteligencia artificial, hoy sin sentimiento y sin conciencia, estamos generando un sentimiento, ¿no?, y una conciencia en la gente. Y eso está brutal, ¿no? De otra manera no pudiéramos crear esa sensación. El teatro nos daba un actor, pero no era Porfirio Díaz. Hoy es la voz de Porfirio Díaz en un texto de Porfirio Díaz. Exactamente. Y me parece como muy aleccionador porque lo mismo pasa con otra propuesta que hicimos, que era la de 5 de mayo. Entonces no es lo mismo esas viejas películas o esa monografía en la que vemos a Zaragoza y a los soldados cayendo de una manera muy cinematográfica, pero muy naive de mitad del siglo XX o de finales del siglo XX, a tener una imagen ya mucho más cruel porque es una guerra, claro, ¿no? Ruda porque es una guerra, pero con esta idea de ahora vamos a meterle un lente tal para que se vea con toda cinematografía, para que la gente sienta lo que podría ser
esa batalla o lo que pudiera haber sido esa batalla en ese momento, ¿no? Entonces, reconstruir eso también, pues me parece que hay que cuidar detalle. Entonces, lo mismo, ¿no? Los historiadores me cuidan mucho de que no meta imprecisiones históricas porque la máquina de repente enloquece. Claro, sí. Y yo que también. no haya ahí 6,000 caballos que nunca hubo, ¿no? O Adelante, Álvaro. puede ser también que la máquina, ¿no? De la inteligencia artificial se encuentra con una serie de límites, ¿no? Propios, digamos, de los tubos de información a los que tiene acceso la máquina, ¿no? Digamos, los historiadores, los seres humanos, como en tanto investigadores, pues tenemos otros accesos también. Y también son limitados, pese a que debe de haber eruditos que, digamos, consumen cajas de libros en los archivos y en las bibliotecas. Pese a eso, pues también tenemos nuestros límites. Entonces, considerando eso, lo que el juego, digamos, o por lo menos este diálogo que se establece con la inteligencia artificial es muy interesante en el sentido en el que ustedes están planteando esa relación de aumentar la realidad. Entonces, lo que es una realidad son estos textos que están, digamos, ya inscritos, ¿no? Que son una impronta en la mesa de los investigadores. Ahí pueden leer, y lo único que pueden hacer los investigadores es imaginarse esos sentimientos, imaginarse una serie, digamos, de elementos que pueden ir dando contexto a la época, al personaje, ¿no? Mucho de ahí viene el tema de cómo reconstruyes a un personaje desde la biografía, que la biografía es todo un arte, ¿no? Claro. Pero bueno, la inteligencia artificial entonces permite esos juegos y otros juegos. O sea, ahorita Jorge acaba de evocar 5 de mayo. Claro, lo que sucede en 5 de mayo es que ahora no solamente tenemos datos locales, por ejemplo, de cómo Porfirio Díaz es encomendado a usar su caballería para hacer retroceder a los franceses en aquella batalla del 5 de mayo de 1862, en pleno valle de los fuertes de Loreto y de Guadalupe, ¿no? Le dan la instrucción de salir por los costados y él, el mismo personaje del que estamos hablando ahorita, que tiene una renuncia así tremendamente triste, digamos, ¿no? Una partida triste, sentimental. Lo podemos también explorar desde los principios, digamos, de su cenit militar, como jefe de la caballería, haciendo retroceder a los franceses, quién sabe cuántas millas, y casi, pues, casi arrasándolos, hasta que los hace retroceder y los vence, ¿no? O sea, ese Porfirio Díaz que tiene digamos, una especie de aura militar tremenda durante unas ciertas horas en las que le da la batalla al ejército mexicano, hasta ese Porfirio Díaz, digamos, ya cansado, que seguramente en esa renuncia está cifrando toda la historia, digamos, de su relación con su patria, ¿no? Y luego imagínate pensarlo ya luego enterrado ahí en el Panteón de Montparnasse. Entonces, todos esos elementos, al final, los puede leer la máquina en función también del diálogo y las preguntas que le va haciendo Jorge. Aquí la reflexión sería este tema de cómo aumentas y expandes lo que se tiene de cierto, que son los documentos y que son los testimonios, ¿no? Entonces, tienes eso, que ya es una joya, digamos, en términos incluso patrimoniales, ¿no? Claro. Históricos, una cosa que los archivos lo resguardamos, lo preservamos, lo cuidamos, ¿no? Lo damos a conocer con ciertos dispositivos de difusión, que normalmente suelen ser las vitrinas, los capelos, los museos. Pero ahora imagínate esto llevado a un sitio internet con lo que dices tú, ¿no? Con una posibilidad de acceso ilimitado, y donde además también, pues, quienes son investigadores de este personaje en particular, pues bueno, pueden acercarse a este material, ¿no? Ahora no nada más es Porfirio Díaz, es como toda una escena, porque ahí entiendo que también trabajaste la figura de Pascual Orozco, la figura de ciertos revolucionarios, de Pancho Villa, ¿no? E hiciste una operación inversa. A Pancho Villa con lo que dialogó Jorge fue preguntarle a la máquina cómo sería Pancho Villa el día de hoy, en el 2024. Y entonces lo que entregó, la imagen que entregó de Villa, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo reaccionaría el mundo actual? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería físicamente? Pero como un personaje de la actualidad. De la actualidad. Okay. Y pues bueno, si tú lo ves, lo alcanzas a ver en el micrositio,
te puede dar conmoción, te puede dar risa o te puede realmente impresionar, ¿no? Yo diría como, no tanto la nitidez, pero sí el juego y el performance que tiene en todo caso, la reconstrucción binaria, ¿no? Del personaje. Y no es nada más aventar ahí el prompt para que lo genere, sino que es, primero, lo que me decía el director de contenidos digitales es, bueno, ¿en qué nos basamos para reconstruir esta figura? Y decía, bueno, ¿sabes qué? Voy a reconstruir con base en los documentos de cómo era el personaje, cómo decía su gente que era el personaje, ¿no? Su forma de ser. Era un líder nato, era fiestero, le encantaba, o sea, pero era cruel también, o sea, tenía estas caras múltiples que tienen todos los seres complejos y malos históricos, para poder abordarlo y que la máquina tuviera eso, para decir, bueno, ahora vamos a hacer a esto como si este personaje fuera alguien actual, que tenga este temperamento, que funcione de esta manera, personal es esta, ponlo en una pasarela para ver cómo se vería y cómo lo vestirías, ¿no? Entonces, ahí abundan los vestuarios diversos. A Pascual Orozco también le pasa lo mismo, un personaje muy complejo también, muy misterioso, porque por un lado por algunos lados se le considera traidor, por otros lados un héroe. Entonces también se crea este personaje polifacético que tiene diversos abordajes y que la máquina representa de distintas maneras, pero siempre con esta mirada de alguien más misterioso, lo que representa para lo que nosotros hemos tenido acceso, o que en la escolaridad nos dan como que así fue este personaje y fue un traidor, y algo muy sencillo y muy demasiado digerido ya, que fue masticado por algún historiador con cierta postura, abordando a un personaje de determinada manera. Retomamos al personaje y le damos una postura con una determinada óptica, y entonces el personaje cobra otra dimensión. Claro. Hijo, es que qué interesante y qué divertido, porque, o sea, me imagino en este ejercicio de Pancho Villa, tomas su tipo, ¿no? Su tipología, y luego le dices, con esta misma tipología, hoy, ¿cómo sería? Y te lo entrega. Y esto me lleva, mientras los escuchaba hace un momento, algo así que de pronto me inquietó. El tema, regreso al tema de Porfirio, porque puede ser esto mismo, a ver, lo de Porfirio Díaz es una verdad que existe en la carta, es una verdad que tenemos su voz, es una verdad que se expresó, no tuvo sentimientos a través de la carta, pero no es real que la leyó. Así es. Sí, no es verdad. Entonces, aquí, digo, no sé si esto a mí no me genera ningún choque filosófico, pero sí es como recreando cosas que no fueron verdades para decir verdades. No sé si se habían topado con esto o ya me volé demasiado. No, yo creo que tiene que ver con la coherencia, justamente como dices, de dónde proceden, digamos, los materiales, ¿no? En este caso, la grabación, y en el otro caso, el texto. Y que puede ser una licencia, ¿no? Que los comunicólogos nos damos muchas licencias para crear. Así es. Pero puede ser una licencia creativa para que entonces eso que se expresa en la carta, que es muy emotivo, muy dramático, pues qué mejor que expresarlo no en la voz de un actor, sino expresarlo en su propia voz. Así entonces hacemos este acto dramático que no sucedió, pero lo hacemos realidad. Por eso está dentro de una zona que se llama narrativa artificial, ¿no? Es decir, existe ese concepto. Claro, ese es el disclaim, ¿no? El disclaim es que estás en una zona, aguas, porque estás en una zona que puede ser usada por literatos, filósofos, historiadores, comunicólogos, pero no quiere decir que esta zona en la que estás entrando sea una zona cómoda para todos. Claro. Y es que está buenísimo, porque es líquido. Es líquido. Entonces, es líquido, pero que está en una vasija de realidad, construida con conceptos reales, que es la labor del historiador. Así es. Y esos documentos sí los puedes ver ahí y los puedes, los puedes acceder. Puedes acceder a la carta también. Visualmente. Y visualmente. Y hay una serie de, digamos, de documentos de época que pasan por el rigor del trabajo del departamento digamos, como de contenidos, pero también de desarrollo, que es todo el tema de
darle el debido registro y la debida metadata a cada objeto digital. Entonces, digamos... hacerlo en un catálogo correcto, ¿no? Sí, es una descripción, una catalogación y una ubicación, digamos, concreta y física que pasa por un proceso de digitalización de alto alcance para que el usuario pueda tener realmente conocimiento total del documento y entonces pueda incluso hasta citarlo. Entonces, lo que dices tú es interesante, o sea, es una zona líquida dentro de un portal, digamos, que suele tener contenidos que están anclados en realidad a esta metadata histórica. Entonces, lo que es interesantísimo, digamos, de esta herramienta que estamos generando y que está generando también Jorge junto con nosotros, tiene que ver también quizá con la manera de pensar también el pasado. El pasado en el presente, pero también en el futuro. Esta posibilidad también de hacer, de futurear, como decía Jorge, ¿no? De hacer un poco, de crear una serie de distopías a partir de documentos anclados en el pasado. Y eso es fascinante. O sea, eso es una materia que explorada por un creativo, tanto de comunicación como un literato o un arqueólogo, se pierden. Es decir, se pierden en una cosa alucinante, porque eso te puede dar pautas para hacer descubrimientos de carácter arqueológico o si no, para hacer también como producciones o digamos actos creativos pues digamos muy, muy, muy específicos. Claro, es que es alucinante, o sea, es con rasgos, objetos históricos probados, verdaderos, ¿no? Auténticos, reconstruir esa historia, pero con la licencia de hacer una reconstrucción que impacte más, que la narrativa, y aquí viene otra vez la función de comunicador, que la narrativa, lo voy a decir desde otra perspectiva, el mito se crea para yo poderte explicar a ti algo que es difícil de entender y que además que tú lo tienes que platicar a los demás. Así es. Entonces, ¿cómo te lo platico? ¿Cómo te lo explico? Pues a través de una historia, con personajes, con hechos, con sucesos, ¿no? Traiciones, y entonces a través de un mito te digo, mira, es que así funciona la realidad. Y entonces tú ya vas a ser capaz a través de esa narrativa histórica decírselo a los demás. Creo que es lo mismo, es construir mitos de realidades, pero mito no desde mito como se interpreta hoy, que es una mentira, es algo que... No, es la utilización de la narrativa simbólica. Y de la imaginación. Darnos esas licencias imaginarias para decir, es que esto es real. Así es. ¡Wow! Es sorprendente todo lo que estamos hablando, pero ahora hablemos de esta parte del futuro. No el futuro interpretado por la inteligencia artificial, sino el futuro que hoy ustedes están empezando a amasar con el trabajo que están haciendo con esta colaboración respecto a la historia y las narrativas. ¿Quién empieza? Jorge. Siempre con la parte de así, bueno, no, pero tú. Te toca. Sí. No hablé mucho, ¿eh? Bueno, a mí me parece que en lo personal, me parece que ya estoy atravesando la parte en la que solamente me dejaban, porque también es que hay unas cosas que me dejan y otras cosas que no me dejan porque me tienen que cuidar, de la parte meramente visual y auditiva, ¿no? Ahorita ya estamos trabajando con textos, que es algo sagrado para los historiadores, los textos, antes que cualquier otra cosa, los textos. Entonces ahora ya estamos generando cosas que tienen que ver con cosas textuales mezcladas con imágenes sobre ficciones o posibles ficciones de hechos que ya... te doy un ejemplo, la escena trágica que hubiera pasado si no hubieran asesinado a Madero y a Pino Suárez, sino que el guardia que estaba ahí atendiendo hubiera dicho, ¿sabe qué, señor? Váyase porque pues usted es el presidente y es lo que están haciendo es una injusticia y los voy a dejar ir. Entonces creamos una serie de thriller ahí alrededor del escape de ellos, pero más que nada fijándonos sobre la figura del villano Huerta, o lo que hemos considerado como el villano Huerta, las motivaciones de este personaje para hacer o su proceder, por qué lo hizo, ¿no? A través de esta serie de thriller, de giros inesperados, también basados en buscando la realidad de ese personaje, de por qué actuaba de esa manera, pues encontramos una serie de hilos internacionales, de relaciones diplomáticas, tanto con Estados Unidos como con Alemania, en una época complicada que es previa a la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo esto juega, lo que pasa es que no están vistos de esa manera, están vistos desde la óptica de
bueno, él es el usurpador y entonces los mató y entonces él quedó de presidente y entonces, ¿sabes? De una manera muy lineal. Pero cuando le das un trasfondo más de qué motivaba a este personaje para hacer lo que hacía, generarle una historia propia, entonces descubres que había demasiados hilos sueltos de este personaje Huerta alrededor de un hecho histórico como la escena trágica, y que había más cosas alrededor de las que normalmente en historia se pueden llegar a estudiar y que son buenas para que otra vez, para volverse a clavar en ese suceso y revisar lo que estaba pasando en realidad alrededor de ese suceso. Está loquísimo. Y mientras te oía, me inventé, no sé si exista, pero creo que me inventé una palabra que es hiperdimensionalización del personaje. Uh-huh. O sea, en este caso Huerta, ¿no? Históricamente, facts, se descubre que había intereses respecto a los Estados Unidos, políticos, ¿no? Quizá de sus propios movimientos, y con ese descubrimiento, que honestamente sería de mucha flojera leer el documento escrito por un historiador de una manera rigurosa, científica, pues eso no lo leería nadie. Pero metiéndonos en la construcción de un thriller que la inteligencia artificial nos ayuda a entender esta multidimensionalidad del personaje, entonces podría decir, oye, ¿y cómo reacciona bajo estos intereses y estas influencias que está teniendo de Estados Unidos cuando este cuate se le escapó? Entonces, con todas estas presiones y todos estos intereses y todas estas manipulaciones que él tiene, ¿qué haría cuando este cuate se está escapando? ¿Por ahí va el tiro? Sí, por ahí va, sí. Exactamente, por ahí va el tiro. Y también, a partir también de elementos creativos, ¿no? De cómo funciona la narrativa, uh-huh. Los giros, los objetos del deseo, objetos de construcción. Normalmente tratamos de hacer que esa historia funcione de manera, pues, con una buena narrativa, o sea, un storytelling correcto. ¿Para qué? Pues porque siempre lo hemos dicho, ¿no? La mejor manera de enamorar a una persona, de contarle una historia, de contarle la historia a cualquier persona para que le entienda. Yo pienso a veces en mi mamá o en mis tías, de cómo le contarías algo complejo como esas situaciones. Pienso mucho que es cómo se las debemos de narrar, uh-huh. ¿no? Entonces, la mejor manera es como sentarte en el fuego, así como lo hacían antes, y contarle una historia a la gente para que entienda a través de ese mito ciertas realidades y cómo se construye la realidad. Me parece que es la función que he llegado a comprender que tenemos, y la responsabilidad que tenemos en el micrositio, haciendo este tipo de narrativas. Y como tú bien lo decías, bueno, estamos en el terreno a veces de lo imaginario, sí, pero estamos construyendo narrativas, porque es la mejor manera de contar una historia. Claro. Y como lo acabas de decir, para darle la palabra a Álvaro, es tanto como dijiste, para tu mamá y gente de esa edad, pero también para el nativo de TikTok, sí, ¿no? Que es el alfa, creo que ya le llaman alfa. También hay que saberle contar esa misma historia. Sí, con el lenguaje de la inteligencia artificial. Están acostumbrados mucho a la estética de cómo se ven esas imágenes. Lo ven todos los días, lo absorben todos los días, y uno debe tener el cuidado estético también de enamorar a esa gente que está muy cuidadosa y muy pendiente de las imprecisiones de la máquina, ¿no? Porque los alfas, por mucho que no les guste la tecnología o digan que no les gusta la tecnología, nacieron en ella. Ajá. Entonces se fijan a detalle de cosas que no les hacen clic, ¿no? O sea, he visto portales que tienen estos valores que los generan a través de estas imágenes y no son verosímiles porque les falta la estética o les falta algún detalle que creemos que nosotros sí lo tenemos para satisfacer esa necesidad visual de esas generaciones muy jóvenes, que también son un principal atractivo para nosotros, la generación muy joven, porque es la manera también en la que una persona puede entender ciertos elementos complejos de historia y no llegar a su clase de 8 de la mañana con el maestro que lo mismo, que te aburre mucho y que no le estás poniendo atención y que te diga del año 1839 al 1902 y estás viendo tu celular y entonces te duerme, entonces te aburres, ¿sabes? Entonces creo que la mejor manera es hacerlo de una manera entretenida, que es una búsqueda constante para mí, que tiene que ser entretenido, lúdico, que podamos jugar y que la mente pueda jugar. O sea, lo sorprendente de esto, digamos, de la forma en cómo seduces a un alfa, ¿no? Con la historia, ajá, es pues justamente no entregarle un thriller de 400 páginas que se llama La historia secreta de México de Frederick Katz, ¿no? Sino plantear un show write con un entramado, digamos, de imágenes, pero también como de narrativas, que las va a entender casi, yo te diría, en 2-3 minutos. Nativamente. O sea, le va a hacer muy natural. Intuitivamente, casi. Intuitivamente. Entonces,
sí estamos hablando como de un diálogo, porque además también se trata de un diálogo intergeneracional, ¿no? O sea, aquí están varias generaciones que estamos tratando de entender. Desde las que estás describiendo. Así es, hasta las actuales. Y tú decías otra cosa muy importante, Josu, ¿hacia dónde van? O sea, también cuáles son como los objetivos que se están trazando. Con Jorge hemos platicado mucho, por ejemplo, no solamente de las operaciones contrafactuales, es decir, de esto que pudo haber sido, sino también de las cosas que podríamos como proyectar. Es decir, las cosas que vamos a poder ver en 50, en 60, en 100 años y ya no las vamos a ver seguramente, ¿no? Las van a ver nuestros hijos o nuestros nietos. Pero nosotros quizá estamos en una posición de futurear como Julio Verne lo hizo y como lo hicieron todos los, digamos, como todas las precuelas de la ciencia ficción, de poderle hacer preguntas a la máquina y darle unos ciertos prompts que sí tienen que ver con la acción humana actual y que tienen que ver con el antropoceno específicamente. Venimos de un valle que fue, digamos, una zona lacustre, ¿no? Le arrancamos a esa zona lacustre sus principales vías, sus principales ríos, sus principales, digamos, conductos de acuíferos. Entonces le digo a Rus, ¿y por qué no le preguntamos cómo se vería Avenida Reforma si le quitamos esa avenida y le regresamos su río? O el circuito a Río Becerra y le regresamos toda su agua, toda su potencia que tenía esta ciudad. Entonces le regresó unas imágenes que las vas a poder ver en el micrositio y a esa zona, a esa narrativa le llamamos zona lacustre, digamos, ciudad lacustre. Ciudad lacustre. Y es toda una narración de si empezamos a hacer una serie de acciones de carácter ecológico y por supuesto, digamos, proyectivo, podemos quizá ver una ciudad funcional, futurista, maravillosa, acordada, democrática, justa, ¿no? Pero loquísima. O sea, es decir, y rescatada en su esencia, bueno, de la época de lo que fue en 1300 y pico, 1200 y pico. Exacto. En esa época que es en donde pues, le podemos sacar una foto por la narrativa que tenemos de los españoles que llegaron. Así es. O sea, tenemos códices, tenemos planos, tenemos el mapa de Nuremberg. Entonces tenemos representaciones fuertes de esa ciudad, pero también tenemos representaciones fuertes de la ciudad actual. Entonces, si tú le das esos elementos a inteligencia... Y hay casos, por ahí leí, ya no me acuerdo, de una ciudad europea que rescató su río principal, que era una avenida. Y hoy ves la foto y dices, eso ahí era una avenida, hoy es un río otra vez grande con agua limpia. Claro. O sea, ya existen casos que pudieron materializar esta ciudad recuperada, ¿no? De hace 500, 600 años. Son ejercicios reversibles, pero es nada más plantearnos ahorita como... El planeta, nosotros lo que hicimos fue cerrarle su vía natural. Así es. Vuelves a las abrir, nada más que ajustate. Entonces, lo que nos está enseñando Jorge es que los historiadores empezamos a dialogar nuevamente con los arquitectos, empezamos a dialogar nuevamente con los paisajistas, empezamos a dialogar nuevamente con la gente que toma decisiones en esta ciudad, por favor. ¡Wow! Y entonces, imagínate la herramienta también que le estás proporcionando, no solamente ya a los estudiantes, a los maestros, digamos, a los usuarios comunes de este tipo de materiales, sino también a un público más, digamos, más diverso, más amplio, en una cosa como más de educación ciudadana. Claro. O sea, que civismo. La idea es eso, civismo. Sí, ¿no? Recuperar el valor cívico y a través de un proyecto de estos en donde a todo mundo se nos hace el agua a la boca, decir, ¿qué hago para que esto suceda? Sí. ¿No? ¿Qué tengo que hacer hoy para que dentro de 60 años mis nietos puedan decir, wow, la Ciudad de México, mira? O sea, a lo mejor nos regresamos a un Venecia porque luego, pues, pero sí, exacto, se puede complicar, pero yo creo que sí es una buena oportunidad para empezar a pensar, ¿no? En las posibilidades de emprender, pues, un diseño urbano mejor planificado, mejor discutido, mejor planteado, y también esto va a influir enormemente en el comportamiento de los ciudadanos de esta ciudad, ¿no? O sea, para que la cuiden y para que la vayan construyendo. Está espectacular. Y me brinca desde hace rato una pregunta y se las pregunto. ¿Quién sponsorea este proyecto? O sea, ¿quién está detrás? Entiendo el Archivo General de la Nación, y ahí están los recursos para que esto siga adelante y es un proyecto abanderado desde el gobierno federal. Así es. Sí, así es. Aplausos.
Aplausos. Sí, es un recoveco que encontramos nosotros para poder trabajar este tipo de imaginarios, y me parece que pues, se pudo convencer a la gente pertinente y dando los recursos necesarios, que en realidad pues la inteligencia artificial sí requiere de cierta inversión, pero es mínima comparado con el resultado o el beneficio que te puede llegar a dar. El talento, o sea, realmente el talento y estos proyectos que requieren de mucho trabajo intelectual, mucho trabajo manual, muchas horas, sensibilidades, ¿no? Discusiones, pues, todo eso es inversión de tiempo y de recursos, y tiene que haber alguien detrás. Pues celebro muchísimo que haya este apoyo desde el gobierno, porque hijo, es que si no hacemos estas cosas, entonces ¿qué vamos a hacer, no? Sí. Recuperar las narrativas. Claro, y estamos muy contentos porque también, o sea, digamos, el trabajo no solamente es nuestro, claro, el trabajo como equipo, pues lo hacemos todos los días, pero también, pues, los archivos privados se han acercado con nosotros pintores, se han acercado bibliotecas privadas y públicas, o sea, universidades. Es que es muy legítimo, muy, ¿cómo se puede decir? Es algo que emociona. Sí, como el objetivo siempre nada más es difundir, entonces llegan estos personajes de otras instancias, otras bibliotecas, arqueólogos, antropólogos que quieren trabajar ahí, o que sociedad civil, que quieren ver otra cosa o quieren reconstruir ciertos elementos, o que les ayude a reconstruir estas cosas para que obviamente tengamos un marco de referencia mucho mayor a lo que tenemos actualmente y tratar de hacer una mejora sustancial en cómo vivimos, ¿no? Me parece que es el objetivo esencial, y yo agradezco mucho la oportunidad que se nos dio dentro del Archivo General de la Nación y de Memórica, la doctora Pulido, por creer en el proyecto, y a la gente que tuvo que llegar a convencer para que eso sucediera. Pues desde aquí también agradecemos a la doctora Pulido y a todo el grupo que haya apoyado este proyecto, porque de verdad está increíble. Y me da muchísimo gusto que dos personas como ustedes, y asumo que el equipo es más grande, estén tan emocionados y con tanta ilusión de hacer lo que están haciendo, y de verdad los felicito. Muchas gracias. Antes de terminar, díganos dónde está, cómo accedemos al sitio. www.memoricamexico, .gov.mx. .gov.mx y luego ya se meten al sitio, lo exploran, y está abajo con un glitch de video, dice narrativas artificiales, dan clic y pueden acceder directamente al menú de inicio y ahí buscar y darse una vuelta. Estamos prontos a subir la segunda entrega, en la cual no vamos a quitar lo anterior porque creo que está padre estar navegando por ahí, no lo vamos a quitar, vamos a subir más material y más contenido para mantenerlo más divertido, ¿no? Bueno, buenísimo. Oye, y la pregunta más importante de este programa siempre me la reservo para el final. Todas son importantes, pero esta tiene una importancia especial. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? Todo depende, Josu. Sí, claro. Todo depende. O sea, por ejemplo, es una respuesta muy inteligente. Yo tengo tacos de canasta que son bastante buenos, que son la mejor comida rápida que hay en este país. El taco de canasta. Porque en 3 minutos y medio puedes comer unos tacos de canasta. Sí. Tenemos el huequito, que son unos tacos al pastor, que se quiere sentar y ya sabes que es garantía. Ahora, hay por exploración en Lorenzo Boturini toda una avenida increíble de tacos al pastor. Yo recomiendo los guarachines, que están también en la colonia Roma, que son tacos al pastor. Están los celebrados Califa de León, que a mucha gente no los convencen porque la estrella Michelin y todo esto. Ajá. Pero me parece que son tacos que deben de probarse porque pues, son tacos de costilla. Si estás en el centro, pues los cocuyos, ¿no? Que ya crecieron y ya ocuparon además la zona de un congal que ya desapareció. Pero bueno, ahí te puedes echar unos tacos bailadores. Y unos tacos tempraneros, porque si llegas después de la 1 de la tarde ya no hay nada. Son los tacos del cuñado. 12:30 de los tacos del cuñado, que están al lado del archivo, en la colonia penitenciaria. Y ahí pues la verdad es que son muy generosos. Por 30 pesitos, con 2 ya estás. Un tacote. Sí, un tacote. Con 2 estás. Pero lo que queda pendiente, yo en todo caso, es hacer quizá para las narrativas artificiales una cartografía de los mejores tacos de la ciudad, y estoy casi convencido de que ese trabajo nos va a llevar un buen Yo le entro. Bienvenido. Sí. Oiga, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por tener esta conversación. Fue muy amena, pero sobre todo muy nutrida en muchas cosas nuevas para decir cosas
no tan nuevas. Claro. Que está increíble eso, ¿no? Entonces, de verdad los felicito por el trabajo, les agradezco que hayan venido y con toda seguridad, se lo digo a todo el mundo, lo que pasa es que han sido muy buenos los programas. Nos vamos a ver en las siguientes temporadas para darle continuidad a esta conversación Seguro que estamos que sí. teniendo. Muchas gracias y nos vamos escuchando el audio de Porfirio Díaz con su gran drama al despedirse de México. Gracias, esto es Comunicación 5.0. El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República. Ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección. No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser culpable e inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la República con que me honró el pueblo nacional, y lo hago con tanta más razón cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando sus riquezas, cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales. Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Con todo respeto, Porfirio Díaz, México, mayo 25 de 1911. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.